Bien, seguimos con el tema interesantísimo de hoy, que es la izquierda, qué ha pasado con la izquierda dominicana y qué posibilidades tiene de algún día de alcanzar un sitial en el poder dominicano. Le preguntaba sobre Manolo Tavares. ¿Piensa realmente que Manolo fue obligado o llevado a tomar una decisión que después resultó fatal para su vida y fatal para el movimiento que encabezaba? Yo no creo que fue obligado. Yo creo que Manolo hizo un pronunciamiento público al país. Pero había un grupo dentro del 14 de junio denominado La Infraestructura, que era partidario del movimiento armado, de la guerrilla, y Manolo no tanto. Pero él estaba también involucrado en ese movimiento. Había, como en todos los grupos políticos, hay fuerzas que están más radicalizadas que otros en una táctica específica. Eso que tú señalas de Manolo obligado, no. Frente a la variación de la correlación de fuerza, frente a que mataron a Kennedy, un compañero nuestro del 14 de junio en ese momento, que era el doctor Benjamín Ramos, que iba a ser el sustituto de Manolo Tavares. Y era el presidente del comité aquí en el distrito de la lucha armada, pero aquí en el distrito. Y él consideraba que ya no había condiciones frente a la correlación de fuerza variada de que se fuera a las montañas. Y él le escribió una carta a Manolo, pero para Manolo ya le hacía muy difícil volverse atrás, porque había generado en todo su partido y en la opinión pública, porque el partido, una idea clara de que había que irse para la loma. Y el problema del golpe de Estado Juan Bosch fue un elemento que incentivó aún más la ida a las montañas. O sea, que las guerrillas también hay que tomar en cuenta que al cerrar las condiciones de la lucha legal frente al golpe de Estado a Juan Bosch, había que buscar una forma. Ahora, en ese momento. El movimiento urbano que le iba a dar sostén a la guerrilla, que encabezaría el esposo de una prima de Manolo Tavares, ¿no? Nunca mostró su cara, ¿no? No funcionó, las cosas no funcionaron realmente como se esperaba. Pero mira, hay que ver una cosa. A Kennedy lo matan el 22 de noviembre. Y ya cuando matan a Kennedy, aquí ya la guerrilla estaba, o sea, ya la planificación estaba montada. Y por eso la gente habla de que Manolo hizo un pronunciamiento en la Puerta del Conde ratificando la visión que él tenía, ¿no? Las escarpadas montañas de Quiqueya. Lo que, si cambia la correlación de fuerza, ahí ya había incluso gente que se habían ido ya, porque aquí se concentró en la capital una gran cantidad de los combatientes, y una parte se había ido ya para su zona. Ahora, en la zona de Barahona, pero antes de la zona de Barahona, los fusiles no funcionaron. En el foco de Bonao, que encabezaba Polo Rodríguez, había gente que tenía los pies planos, que andaba en tenis, fueron dejando, subieron a la loma, fueron en camino, en el caso específico del frente de Bonao, fueron a la loma dejando huellas del trayecto, ¿no? Y fueron tan pesados, con tanta carga, que prácticamente dejaron todas las vituallas escondidas de atrás y nunca pudieron recuperarlas. Miguel, pero hay un elemento porque me atañe, que es la resistencia en la zona urbana. Es verdad, hubo una serie de deficiencias. En la zona urbana no pudieron producirse los movimientos de masa que nosotros habíamos establecido, ni habían el mecanismo que debía actuar militarmente aquí en la parte urbana, no tenía la preparación necesaria. Hay un hecho que siempre me ha sorprendido, don Iván, y es que cuando se produce el golpe de Estado, no funciona la seguridad de Manolo. La seguridad que estaba supuesta a esconderlo, llevarlo a una casa de seguridad previamente identificada, no funcionó. Y Manolo tuvo que asilarse temporalmente en la Embajada de México, ¿no es cierto? Y eso desconcertó al movimiento, incluso originó denuncias y quejas contra Manolo de que se había acobardado y que se había asilado por miedo o por preservar su vida. Todo eso resultó una patraña, sí, evidentemente. Pero esas son las cosas que quizás hoy en día, analizadas retrospectivamente, indican, bueno, los errores fueron mayúsculos
Quizás si no se hubiese cometido ese gran error, y Manolo, que ha sido el dirigente de la izquierda más carismático que ha existido en el país a través de la historia, hubiese sido diferente. Miguel, es justo. Si fracasamos en la guerrilla, pues porque hubo una serie de fallas y dificultades, como tú has estado planteando, y nosotros lo reconocemos. Mira, Miguel, esa es una etapa de la lucha revolucionaria. Romántica, ¿no? Sí, de mucho compromiso, De mucho. porque es de eso que se trata. Es que tú no vas a enrolarte en una actividad que te va a conllevar tu vida por amor al arte. Tú tienes que estar muy convencido y tú tienes que estar muy firme para tú dar ese paso. Yo te digo, nosotros cometimos serios y graves errores. En la guerrilla, tú no puedes ir al campo si tú no tienes una estructura que la haya logrado organizar en el campo y sea desde el campo que se levante. Y yo creo que ese fue el error más grave, porque todos y cada uno de los que fuimos como invasores del campo. Los campesinos no nos tenían como los aliados que nos van a contribuir a liberarnos y a buscar una vida digna para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué la experiencia de 1963 no sirvió para la de 1973? Bueno, yo creo... Y me refiero a Caracoles, Sí, ¿no? sí, a Caracoles. Sí. Recuerda que entre esos dos acontecimientos está la guerra de abril, el estallido de abril del 65, una experiencia militar que para gran parte de los actores de izquierda había sido una victoria contra el ejército, primero el ejército dominicano que fue diezmado por las tropas de Camaño junto con el pueblo, pero también aquella resistencia heroica contra el ejército invasor, el ejército más poderoso del planeta, ¿no? Entonces esa experiencia de alguna manera marcó lo que siguió después, la lógica de repetir la historia de una insurrección armada. Incluso había condiciones en un determinado momento, entre los años 68, 69, había en el país una situación que probablemente, si Camaño llegaba en esa etapa, el país estaba en una efervescencia. Ahora, el liderazgo de 1965 no era un liderazgo propiamente de izquierda, ¿no? La revolución. Camaño y los militares que encabezaron el movimiento eran gente militares de la estructura militar de Trujillo, ¿no? Eso es una realidad que no puede negarse. Entonces yo me pregunto, ¿era Camaño un hombre capaz, con la formación suficiente social y política para dirigir una emancipación de carácter político a través de una guerra popular? Mira, yo pienso que en abril Camaño dio un salto extraordinario. Se convirtió en el líder no solamente porque encabezó, sino porque él en ese momento, yo entiendo, que comprendió la necesidad de que un hombre como él, con sus experiencias, pudiera conducir, pudiera guiar al pueblo, pero le había logrado hacer la suficiente conciencia para ver cuál era el enemigo que impedía que el pueblo dominicano pudiese liberarse y desarrollarse. Pero la historia está llena de curiosidades, ¿no? Porque 14 años después de Caracoles, en un acto público en homenaje a Rafael Fernández Domínguez, el profesor Bosch dijo que la persona que él había seleccionado para encabezar el movimiento no era precisamente Camaño, sino Fernández Domínguez. Fernández había sido el líder. Sí, pero el líder. Él era el actor organizador. Correcto, Fernández Domínguez fue el líder que inició ese movimiento. Y es el que recluta al propio Camaño. Camaño y está fuera del país porque es sacado del país. Claro. Y surge entonces Camaño. Sí. Fernández Domínguez realmente era, de todo ese grupo de militares, el hombre más consciente y más comprometido con el gobierno de Juan Bosch, pero también era un hombre que, viniendo de las entrañas del Trujillato, había logrado
avanzar políticamente en una lógica de compromiso con la institución democrática dominicana y con el respeto de las leyes del país. Y había también alcanzado niveles de conciencia sobre la injerencia extranjera, que fue lo que de alguna manera incidió en el golpe de Estado de Monboy. Evidentemente, la Guerra Fría ha impuesto su sello a la política internacional. Y luego del triunfo de la Revolución Cubana, solo un movimiento similar ha triunfado en América Latina, que fue el movimiento sandinista. El intento de establecer un foco similar muchos años antes en Bolivia fracasó por la falta de apoyo de la izquierda boliviana. El Partido Comunista Boliviano le negó apoyo y no reconoció, ni ayudó y se negó a sostener la presencia del Che Guevara en Bolivia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Piensa la izquierda dominicana que todavía el foquismo, o como se le quiera llamar, es una vía para alcanzar el poder? Mire, el problema de esto es que algo que no hizo mucho daño al movimiento de izquierda era querer trasplantar experiencias ajenas a nuestro territorio. Y en una ocasión que nos tocó a nosotros estar en China, en un entrenamiento que nos dieron, nos alertaban mucho sobre eso. Y yo decía, cada país, cada proceso tiene sus propias leyes, sus propias condiciones. Calcar cualquier experiencia a su país es muy peligroso y muy dañino. Yo creo que una de las cosas que más daño le ha hecho al movimiento de izquierda ha sido eso. Y por eso yo estoy convencido de que hoy hay condiciones en el movimiento como para que nos sentemos a buscar la forma de unificar el movimiento para que pueda actuar como izquierda buscando el poder político. Ahora, cuando evaluamos, por ejemplo, la calidad de un régimen de izquierda o de derecha, ¿lo hacemos a través de los resultados o pura y simplemente por la ideología o lo que se piensa que debe ser un régimen social? Yo creo que por los resultados, sí. Miguel. Entonces, Deng Xiaoping fue más exitoso que Mao, ¿no? Bueno, fue exitoso en la continuidad del proceso chino. Fue exitoso en la continuidad del proceso chino, porque por eso los chinos, quien liberalizó a ese país fue Mao. Bueno, pero el fracaso... Y en la continuidad de ese proceso, entonces viene... Pero la revolución cultural, el gran salto, fue un estrepitoso fracaso, que sumieron a China prácticamente en una pobreza superior a la que existía entonces. Mira, yo creo que los chinos superaron una visión de que desde el conocimiento de ellos podían desarrollarse y competir con los países desarrollados sin tomar en cuenta el desarrollo que se habían dado en la ciencia, en la tecnología, para poder a partir de ahí aplicarla. Y yo creo que eso fue lo que hizo Deng Xiaoping. Deng Xiaoping recogió esa visión de desarrollo que se estaba dando en el mundo y la aplicó a China. Fue una víctima de Mao, ¿no? De la revolución cultural. Mira, más que víctima, porque pasa un problema, los chinos tienen una forma de conducirse diferente quizá a los latinos. Ellos no juegan con el que es narcotraficante, con el que es corrupto, eso lo fusilan porque tienen leyes muy finas. Ahora, cuando es un problema de diferencias políticas e ideológicas, son muy respetuosos y buscan que la persona pueda, a través del estudio y la discusión, corregir las posiciones que ellos entienden incorrectas. Una famosa frase de Deng Xiaoping, ser rico es glorioso, marcó una nueva etapa en la China comunista. Vamos a hablar de ese tema, porque es un tema muy fascinante. ¿Cuándo regresemos después de la pausa?